Hola, aquí estamos para reponer la clase, entonces, em, con el tema que se presentó el día lunes, vamos a tratar el tema de los gases, ¿verdad? Vamos a ver las características, las leyes, las ecuaciones que intervienen para resolver situaciones. Vamos también a ver mezclas de gases, presiones parciales, em, y otros asuntos respecto a los gases. Vamos a iniciar con las principales características de los gases. Como ya hemos tratado en otros temas, la relación que hay entre las sustancias, su estado y en cuanto al comportamiento de moléculas, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener que los gases son compresibles, las densidades son más bajas, tienen una masa, se pueden comprimir aplicándole una presión. Vamos a tener la relación del volumen con la cantidad de masa, con la densidad, una relación y la temperatura. Entonces el gas deja muchos espacios vacíos y eso explica la alta compresibilidad, la baja densidad y la gran miscibilidad de unos con otros. En cuanto a mezclas de gases, como podemos recordar lo que hay en la atmósfera. Aquí un poquito de la compresibilidad, entonces podemos decir que los materiales compresibles son aquellos que disminuyen significativamente su volumen cuando son sometidos a una presión externa y manteniendo los demás parámetros de temperatura, entre otros. Ejemplos que tenemos de materiales compresibles, tenemos el aire, un neumático, un balón, una bomba de oxígeno, un balón, una bomba de nitrógeno. Son los más conocidos. Aquí vamos a recordar o a tratar un poquito más la densidad con respecto a los gases. Ya tenemos muy claro que la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen de una sustancia. Entonces, la densidad es la medida entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. En el estado gaseoso es menor que en otras sustancias. Por ejemplo, el oxígeno, la densidad es mucho menor que si vemos una tabla, ¿verdad? De densidades, los líquidos tienen mayor densidad y los sólidos y los líquidos, ¿verdad? Que los gases. Ok. Aquí vamos a hacer una relación de la densidad con un gas. Entonces, conocemos la ecuación, ¿verdad? Más simple con respecto a la densidad. Luego tenemos la ecuación de los gases ideales para relacionarlo con la densidad. Entonces vean que acá tenemos presión por volumen es igual N, ya sabemos que está relacionado con el número de moles de una sustancia. R es la constante de los gases, ¿verdad? Y luego tenemos la temperatura a la cual está sometido el gas. Entonces, vean que hacemos la relación, donde tenemos que N se obtiene con la masa, ¿verdad? Y la masa molecular de la sustancia. Luego multiplicamos por la constante y la temperatura. Entonces, al tener esta relación, vean que se convierte masa sobre volumen, que es densidad. Entonces, podemos obtener la densidad teniendo presión, masa molecular, la constante y la temperatura. Ok, vean que acá está ya despejado. M sobre V pasaría a ser densidad. Entonces nos ocupa la masa molecular, la presión, la constante y la temperatura. Donde la constante ya la conocemos, ya sabemos que se expresa en atmósfera por litro sobre mol sobre Kelvin. Entonces, aquí vamos a hacer la relación con un ejemplo. Aquí tenemos un gas ideal. Esta es la estructura, la ecuación desarrollada, ¿verdad? Que es como aplicando aquí lo de Lewis, que ya conocemos, ¿verdad? Los enlaces.
Ok, vean que acá tenemos la misma relación que estábamos hablando anteriormente de la densidad. Entonces vamos a obtener la densidad. En este ejercicio nos dan una sustancia a una temperatura, vean que está en grados Celsius, y tenemos una presión en milímetros de mercurio. Entonces, acá tenemos que obtener esa temperatura en Kelvin y la presión en atmósferas para poder trabajar, ya que vamos a usar la constante, que como ustedes pueden recordar, tiene Kelvin. Entonces tenemos atmósferas, la presión está en atmósferas y la temperatura en Kelvin. Entonces tenemos que hacer conversiones para poder realizar la relación matemática. Entonces vean que acá tenemos la masa molecular de la sustancia y que tenemos un total de 56 gramos en un mol de esa sustancia. Entonces aplicamos acá la fórmula. Entonces la presión ya la obtuvimos acá, 2 atmósferas, ¿verdad? Con la conversión. Luego tenemos la constante y la temperatura que ya la obtuvimos en Kelvin. Entonces nos va a dar, esa relación matemática nos va a dar 2,50 gramos sobre litro, que sería la densidad de esa sustancia, que sería el ciclobutano, ¿verdad? Ok. Más adelante vamos a ver con más profundidad esa relación. Aquí tenemos, otra vez recordando sobre la masa, que representa la cantidad de la materia de ese gas, ¿verdad? En cualquiera que estemos en estudio. Entonces, y se asocia con el número de moles de la sustancia. Entonces, para encontrar, se usa la densidad, el volumen, la presión, la temperatura, que se hace básicamente con la relación de los gases, con la ecuación de gases ideales, ¿verdad? Que es presión por volumen igual a cantidad de moles de la sustancia por la constante por la temperatura. Ok, entonces tenemos que los moles es la masa sobre la masa molecular. Bueno, entonces obtenemos la masa, ¿verdad? Molecular del gas, la presión del gas, el volumen, la constante de gases ideales, la temperatura absoluta del gas. Entonces seguimos trabajando con la constante. Aquí podemos observar en esta demostración, aquí es una demostración cómo se obtiene esa constante, ¿verdad? Que se hizo una relación con una presión de una atmósfera, con una temperatura de 0 grados Celsius, que es igual a 273.15 Kelvin, y con un volumen de 22,4 litros y un mol de sustancia. Entonces, esa relación se obtuvo el valor de la constante. Ok, ahora vamos un poquito a hablar de la presión. Entonces, se define como la fuerza por unidad de área. La presión de un gas es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente. La presión determina la dirección del flujo del gas. Se puede expresar en atmósferas, milímetros de mercurio, pascales, kilopascales. También usamos los torr. Aquí tenemos la equivalencia. Un torr en milímetros de mercurio y una atmósfera en milímetros de mercurio. Como si bien recordamos, aquí la relación, ¿verdad? Para la presión. Entonces, lo más usual es usar las atmósferas, ¿verdad? Ok, ¿por qué? Porque siempre vamos a estar pendientes de la constante que está expresada en atmósferas, tiene unidades de atmósfera. Acá vamos a hablar un poquito de la presión atmosférica, normal a nivel del mar, de una atmósfera, su equivalencia en milímetros de mercurio y en torr. La unidad de torr recibe este nombre en honor a Torricelli, ¿verdad? Que ya lo conocemos. Luego vamos a hablar un poquito del volumen, es el espacio en el cual se mueven las moléculas. Está dado por el volumen del recipiente que lo contiene. Por lo general se desprecia el espacio ocupado por las moléculas, por su movimiento, ¿verdad? El volumen de un gas se puede expresar en metros cúbicos y centímetros cúbicos, litros o mililitros. Aquí lo más usual es usar litros y mililitros. La unidad más empleada en los cálculos es los litros, ¿verdad?
Se ha determinado que el volumen de un mol en cualquier gas es en condiciones de temperatura, presión estándar, es de 24, entonces tenemos un mol que equivale a 22,4 litros. Entonces ese sería el volumen molar del gas. Es una relación que la vamos a ver más adelante también. Vamos a ver la ley de Avogadro, la cual nos expresa que a presión y temperatura constante, una misma cantidad de partículas de un elemento tiene el mismo volumen. También expresa que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas de gas, N, ¿verdad? Que los moles. Es independiente del elemento químico que se forme el gas. Entonces, cualquier sustancia podemos aplicar esto. Por lo tanto, volumen 1 sobre N1 es igual a V2 por N2. Ok, entonces en esta relación de la ecuación podemos afirmar que si aumenta la cantidad de gas, aumenta el volumen. Si disminuye la cantidad de gas, disminuye el volumen. En este ejemplo se ve, vean que tenemos aquí un mol de gas, añadimos un mol más, entonces vean que tenemos 2 moles de gas, obviamente. Aquí aplicamos la ley de Avogadro. Entonces tenemos una situación donde dice que tenemos 0,5 moles de un gas que ocupan 2 litros, sería el volumen. Calcular cuál será el nuevo volumen si se añade un mol de gas a presión y temperatura constante. Ok, tenemos la relación de la ecuación. Entonces, perdón, tenemos aquí el volumen 1. Tenemos el volumen N1, perdón, que nos partimos de 0,5 moles y tenemos el volumen 1, que es 2 litros, ¿verdad? Entonces nos dicen que además de este volumen, ¿verdad? De 0,5 moles, se agrega un mol más, entonces un mol más del gas, entonces tenemos 0,5, el N2 sería sumar al volumen inicial el nuevo volumen que estamos aplicando en ese momento. Entonces nos da un total de 1,5 moles. Entonces vamos a ver la relación. Dice que si aumenta la cantidad de gas, aumenta el volumen. Entonces tenemos la ecuación acá. Entonces vean que despejamos, necesitamos despejar V2. Entonces N2 está dividiendo, pasa a multiplicar con V1, está acá, y N1 queda igual. Aplicamos los valores, la relación matemática y obtenemos 6 litros de volumen. Entonces podemos analizar que si aquí teníamos 2 litros y ahora tenemos 6 litros, entonces, y teníamos a un inicio 5 moles y luego pudimos añadir un mol más. Entonces el volumen aumentó, entonces por lo tanto si aumenta la cantidad de sustancia N, va a aumentar el volumen. Y se cumple la ley de Avogadro. Ok, vamos a hablar un poquito de temperatura, que ya la conocemos, hemos trabajado la temperatura. Es una propiedad que determina la dirección del flujo del calor, se define como el grado de movimiento de las partículas de un sistema, bien sea un sólido, un líquido o un gas. La temperatura en los gases se expresa en escala Kelvin, llamada también escala absoluta. Aquí tenemos las relaciones para hacer las conversiones. Acá tenemos un ejemplo de todas las fórmulas que podemos utilizar. La que vamos a utilizar más es de convertir cualquier cantidad de grados Celsius, ¿verdad? Que nos expresen en una situación a grados Kelvin. Vamos a ver un poquito más de características de los gases. Muchas sustancias gaseosas distintas pueden tener propiedades químicas diferentes, sin embargo se comportan de forma muy similar en lo que respecta a sus propiedades físicas. Solo algunos elementos existen como gases en condiciones normales a temperatura y presión. Tenemos todos los gases nobles, las moléculas monoatómicas, ¿verdad? Que ya las hemos trabajado, y las diatómicas también. Ok. La mayoría de los gases están formados por elementos no metálicos que tienen
tienen fórmulas moleculares sencillas y masas molares muy bajas. Las sustancias que son líquidas o sólidas en condiciones normales también pueden existir en estado gaseoso y con frecuencia se les llama vapores, como en el caso del vapor del agua, que ya lo conocemos. Otras características de los gases: un gas puede expandirse en forma espontánea para llenar el recipiente que lo contiene. El volumen de un gas es igual al volumen del recipiente en donde se encuentra confinado. Los gases forman mezclas homogéneas unos con otros, independientemente de las entidades o proporciones relativas de los gases componentes. Las propiedades características de los gases se deben a que las moléculas se encuentran relativamente separadas. Así, cada molécula se comporta en gran medida como si las demás no estuvieran presentes. Entonces, tienen gran libertad de movimiento. Ok, aquí tenemos una tabla donde nos muestra la fórmula del gas, ¿verdad? El nombre del gas y las características que presentan para conocer un poquito de ellos. Es un poco de información. Ok, unidades de medida de los gases, la presión atmosférica estándar, la cual corresponde a la presión típica del nivel del mar, es la presión suficiente para sostener una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. Aquí tenemos una relación con su equivalencia, ¿verdad?, de atmósferas en milímetros de mercurio, en pascales, en torr. Aquí tenemos un bar que equivale en milímetros de mercurio, en atmósferas, en milímetros de mercurio, acá un torr, y en atmósferas, para poder aplicarla en caso de que en una situación tengamos alguna de ellas. Aquí tenemos conversión de unidades de presión. Tenemos algunos ejemplos. Vean que tenemos acá atmósferas, los vamos a convertir en torr. Entonces aplicamos la relación de que en una atmósfera hay 760 torr. Entonces partimos de un valor en atmósferas y obtenemos los torr, porque acá las atmósferas se cancelan. También tenemos de torr a atmósferas, entonces vean que hacemos la relación invertida. Si lo que buscamos son atmósferas, entonces la colocamos en esta posición y hacemos la relación matemática y obtenemos el número que andamos buscando en atmósferas. Ok, las variables y el estado de los gases. Experimentos realizados con gases revelan que se necesitan 4 variables para definir la condición física o estado de un gas. En estas variables que vamos a obtener sería el volumen, la temperatura, la presión, la cantidad de gas, que se expresa con el número de moles, ¿verdad? Que es N. La ecuación que expresa las relaciones entre temperatura, presión y volumen, y N, que es la cantidad de sustancia, se conocen como las leyes de los gases. Entonces, estas variables son las que van a participar. Ahí las tenemos. Leyes de los gases. Entonces, en estas ecuaciones, cada una de ellas va a tener ecuaciones de las que ya hemos venido hablando un poquito y que después vamos a especificar más. Entonces tenemos acá la ley de Boyle, la ley de Charles y la de Avogadro. Aquí vamos a iniciar con la ley de Boyle, que es conocida. Tenemos que la presión que ejerce un gas es inversamente proporcional a su volumen, a temperatura y cantidad de gas constante. Entonces tiene que cumplir con estos requisitos. Okay. Aquí tenemos que, por lo tanto, la presión 1, ¿verdad? Por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Es la relación de la ecuación. La tenemos también. Lo cual se va a cumplir que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos una atmósfera, aumentamos la presión, entonces vamos a tener una presión de 2 atmósferas. Tenemos el volumen de 1 litro, entonces vemos que el volumen disminuyó a la mitad. Ok, aplicamos la ley de Boyle aquí en una situación. Vamos a relacionar esas variables.
Entonces tenemos acá que una cantidad de gas ocupa un volumen dado, ¿verdad? A una presión dada. ¿Qué volumen ocupará a una presión diferente a la que inició, ¿verdad? Si la temperatura no varía. Entonces tenemos aquí que como la temperatura y la cantidad de sustancia permanecen constantes en el proceso, podemos aplicar la ley de Euler, la cual establece que presión 1, ¿verdad? Por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, que acá la tenemos. Ok, como vamos a encontrar el valor de la variable del volumen, entonces vamos a despejar de la fórmula, ¿verdad? Entonces, si necesitamos V2, entonces presión 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y ya despejamos. Entonces, aplicamos los valores. Presión 1, que en este caso está acá, ¿verdad? En atmósferas. Tenemos el volumen 1, que nos lo dieron inicialmente en mililitros. Y tenemos otra presión, ¿verdad? La presión 2, que sería en atmósferas. Entonces, acá podemos dejar el volumen en mililitros porque no estamos utilizando la constante. Entonces, podemos trabajar con mililitros. Aplicamos la relación matemática, cancelamos atmósferas y obtenemos los mililitros del volumen que estamos analizando. Entonces, ese sería el volumen que va a ocupar ese gas. Vean que acá tenemos la relación de temperatura constante, T1 es igual a T2. Entonces, ya vimos que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Entonces, vean que acá tenemos que iniciamos con un volumen de 80 mililitros y tenemos acá en el volumen 2, 65,73 mililitros. Entonces se cumple la ley. El volumen disminuye. Aquí tenemos la ley de Boyle. Disponemos de una muestra de gas a una temperatura en Celsius, a una presión en atmósferas y nos dan un volumen en litros. ¿Qué volumen ocupará si a la misma temperatura y presión baja hasta una atmósfera? Entonces vean que acá estamos teniendo una disminución en el valor de la atmósfera, de la presión, ¿verdad? En el valor de la presión tenemos 2,8 atmósferas a una atmósfera. Como la temperatura y la cantidad de sustancia permanecen constantes en el proceso, entonces podemos aplicar la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ok, la misma relación que hicimos anteriormente, las temperaturas permanecen constantes, entonces el volumen 2 lo despejamos, aplicamos la relación matemática. Aquí tenemos en litros, entonces no ocupamos hacer ninguna conversión, además de que no tenemos tampoco la constante. Entonces el gas ocupa un volumen de 44,5 litros cuando la presión es de una atmósfera. Okay. Se cumple la ley también. Ok, aplicamos la ley de Boyle acá con un globo inflado con un volumen en litros, con una presión a nivel del mar de una atmósfera que se deja llevar a una altura de 16,5 kilómetros, donde la presión es de casi 0,4 atmósferas y la temperatura permanece constante. ¿Cuál es el volumen final del globo? Entonces tenemos acá, vamos a encontrar los datos, a aplicar, ¿verdad?, la relación con los datos y la expresión de la fórmula o de la ecuación. Ok, tenemos volumen 1, presión 2 y volumen 2, que es la variable que vamos a encontrar. Entonces establecemos la relación, despejamos, igual que en esos ejemplos anteriores. Aplicamos la relación, se cancelan las atmósferas, encontramos que el volumen 2 es de 1,375 litros. Y el volumen 1 tenemos 0,55 litros.
La presión ya vemos de que disminuyó, entonces por lo tanto se cumple que el volumen entonces aumenta. Entonces hacemos la relación de volumen si es de presiones, ya que la temperatura permanece constante. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Dice que si en un cilindro tenemos una cantidad un volumen, ¿verdad? De oxígeno y tenemos una presión de 18,5 atmósferas a una temperatura de 21 grados Celsius. Entonces vamos a obtener el valor del volumen que ocupa ese gas a una temperatura, si la temperatura se mantiene constante y la presión se reduce. Entonces vamos a ver una disminución de la presión de 18,5 atmósferas a una atmósfera. Establecemos la relación de la ecuación, despejamos, ¿verdad? Utilizando la ley de Boyle. Tenemos los datos, volumen 1, presión 2, la temperatura se mantiene constante y vamos a encontrar el nuevo volumen. Hacemos la relación y obtenemos que el volumen pasó de, aquí tenemos un volumen 1 de 50 mililitros y vean que aumentó a 925. Aquí lo que hicimos, aquí es en litros, aquí dice ml es litros. Entonces, ese detallillo ahí, por favor. Entonces tenemos acá de que obtuvimos ese volumen en litros. Vean que aumentó el volumen. Ok, vamos con la ley de Charles. Entonces esta nos expresa que el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura, presión constante. La presión se mantiene constante. Entonces tenemos la relación entre volumen y temperatura. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Aquí tenemos la relación. Vean que tenemos 600 Kelvin y disminuye la temperatura a 300 Kelvin. Teníamos un volumen de 1 litro. Entonces vean que el volumen también disminuye en este caso. Okay, aquí tenemos la misma relación de la ley. Aquí tenemos relación temperatura-volumen, el volumen de la cantidad fija de gas mantenida a presión constante, directamente proporcional a su temperatura absoluta. El valor de la constante depende de la presión y de la cantidad de gas. Entonces, cuando se usan las leyes de los gases ideales, la temperatura centígrada, los grados centígrados, ¿verdad? Se deben de convertir a Kelvin, ¿verdad? De acuerdo a esta relación de equivalencia. Aplicando la ley de Charles. Entonces, el aumento o pérdida de calor que sufre un gas durante la experimentación, eso es la temperatura, ¿verdad? Entonces, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen y viceversa. Ok, cuando el nuevo volumen, dice calcular el nuevo volumen 2, en este caso, si en un recipiente se encuentra una masa de gas que ocupa un volumen de 1,3 litros a una temperatura de 280 Kelvin, calcular el volumen que alcanza si aumentamos la temperatura. Vean que aquí hay una leve aumento de temperatura. Entonces, aquí tenemos para poder relacionar, tenemos aquí los parámetros, ¿verdad? De todas las variables. Entonces tenemos un volumen 1, tenemos una temperatura 1, una temperatura 2 y vamos a obtener el volumen 2. Tenemos la ecuación, podemos despejar. Entonces nada más sustituimos los valores, tenemos litros, tenemos Kelvin y Kelvin, entonces podemos obtener el volumen en litros. Entonces, vean que pasamos de 1,3 litros a 1,41 litros. Y la temperatura también aumentó. Entonces, el nuevo volumen a una temperatura que aumentó la temperatura, entonces aumentó el volumen. Entonces, lo podemos reflejar acá. Ok, vamos con la ley de Avogadro. Relacionando el volumen y la cantidad de
de moles, ¿verdad? Entonces, en un mol dice que si la cantidad de gas, recuerden que la cantidad de gas la tenemos que relacionar con moles, aumenta, si aumenta la cantidad de gas, aumenta el volumen, y si disminuye la cantidad de gas, disminuye su volumen. Aquí tenemos la relación, que teníamos un mol de gas, añadimos un mol más, entonces, si tenemos un volumen, vean que tenemos también aumento de volumen. Aquí la tenemos también expresada. Ok. Vamos aplicando la ley de Avogadro, ¿verdad? Que la presión y temperatura constante, una misma cantidad de partículas de un elemento, tienen el mismo volumen. El volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas de gas. Es independiente del elemento químico que forme ese gas. Entonces vamos a aplicarlo. Dice la relación, en la ley de Avogadro, vamos a ver la relación de cantidad con volumen. Dice que volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas, como ya lo hemos trabajado anteriormente. La ley de Avogadro, que bueno, aquí lo trabajamos con el número de Avogadro, ¿verdad? La ley de Avogadro, el volumen de un gas mantenido a una temperatura y presión constante directamente proporcional al número de moléculas del gas. Aquí tenemos una relación de presión y temperatura y con volúmenes de diferentes gases. Vean que todos tienen el mismo volumen, a una misma presión, a una misma temperatura. Las masas son diferentes, entonces independientemente de la... Y el número de moléculas, entonces ya sabemos que en un mol de cualquier sustancia hay este número de moléculas. Entonces se cumple la ley de Avogadro. Entonces aquí vamos a aplicar la ley de Avogadro. Ya sabemos que un mol de materia significa este número de partículas, ¿verdad? De esa misma materia. Y que entendemos por partículas, átomos, moléculas, iones, lo que queramos. Ok, aquí tenemos una situación donde nos dan un volumen en litros, ¿verdad? De un gas y una cantidad de sustancia en moles. Se mantiene constante la temperatura y la presión y aumentamos la cantidad de gas. Entonces vean que aumenta el número de moles. Calcular el nuevo volumen del gas, ¿ok? Entonces tenemos acá la ecuación, volumen 1 sobre N1 y V2 sobre N2. Si nos están pidiendo que encontremos el valor de la variable de volumen 2, entonces despejamos. Vean que N2 pasó a multiplicar y N1 queda en su sitio, ¿verdad? En la expresión ya planteada. Aplicamos los valores matemáticos, hacemos la relación, eliminamos moles y obtenemos ese volumen en litros. Entonces, si aumenta la cantidad de gas, aumenta el volumen, como lo vemos acá. El volumen que teníamos inicial era de 350 litros y ahora tenemos 3,50 litros y aquí tenemos 5,60 litros. Entonces podemos ver un aumento significativo del volumen. Ok, acá tenemos la ley de Lussat. Aquí tenemos que la expresión de esta ley dice que la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura a un volumen constante. Entonces tenemos la relación de presión y temperatura, lo cual tiene como consecuencia, dice, si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Como es directamente proporcional, entonces tenemos acá una situación para aplicar la ley. Tenemos un gas, ¿verdad? A una atmósfera y a una temperatura en Celsius. Entonces, suponiendo que el gas en el interior cumple con la ecuación, entonces calcular la presión si el envase se calienta a una temperatura más elevada que la inicial. Entonces veamos que acá tenemos temperaturas en Celsius. Ok, entonces partimos de la ecuación, que es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, hacemos las conversiones.
Tenemos la temperatura 1 en los Celsius, en Kelvin, y la temperatura 2 igualmente. Acá tenemos el despeje de la fórmula. Andamos buscando la presión 2, el valor de esa presión 2, entonces despejamos. Esta temperatura 2 pasaría a multiplicar, nada más. Aplicamos la relación matemática, ¿verdad? Tenemos Kelvin, entonces se cancela y tenemos los números. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Entonces podemos ver esa relación que inicialmente teníamos una presión de 1,5 y acá vamos a tener 3,6. Entonces vemos el aumento de la presión, ¿verdad? ¿Por qué aumentó la presión? Porque la temperatura también aumentó. Entonces cumple la ley. Aquí tenemos la ley de los gases ideales. Dice que las moléculas del gas se mueven en grandes velocidades de forma lineal, pero desordenadas. La velocidad de las moléculas de los gases es proporcional a la temperatura absoluta. Las moléculas del gas ejercen presión sostenida sobre las paredes del recipiente que lo contienen. Los choques entre las moléculas del gas son elásticas, por lo que no pierden energía cinética. Entonces sabemos que en un gas lo que hay es energía cinética. La atracción y repulsión sobre las moléculas del gas es despreciable por la condición. Tenemos la fórmula, presión por presión 1, ¿verdad? Por volumen 1 es igual. Perdón. La presión por el volumen es igual a la cantidad de moles, ¿verdad? Por la constante, que es la constante universal de los gases, que ya la conocemos, por la temperatura. Entonces acá también está otra vez la ley de los gases. Ok, tenemos que hacer una comparación de volúmenes molares a temperatura y presión estándar. Entonces las condiciones de 0 grados a una temperatura, entonces vamos a tener un mismo volumen independientemente de la cantidad de sustancia, ¿verdad? Vamos a tener, independientemente del tipo de gas que sea, ¿verdad? Entonces vamos a obtener siempre en un mol este volumen. Ok. Aquí tenemos la ecuación del gas ideal. Podemos expresar cada ley como una relación proporcional. Se utiliza este símbolo que significa proporcionalidad, ¿verdad? Entonces tenemos acá que el volumen es proporcional a 1 sobre la presión. Entonces, donde la cantidad de moles y la temperatura es constante, en la ley de Charles, el volumen es proporcional a la temperatura. Entonces, si se mantiene la cantidad de sustancia y la presión también constante, igual pasa con Avogadro, ¿verdad? Entonces, proporcional a la cantidad de sustancia, si la presión y la temperatura se mantienen constantes. Ok, aquí vamos a un poco descifrar, ¿verdad? Esa ecuación de los gases. Dice que para un mol de gas, la constante que aparece en el segundo miembro de la ecuación anterior a la constante universal de los gases, que ya la conocemos. Entonces, donde la temperatura en Kelvin, la presión en atmósferas, el volumen en litros, n el número de moles, r la constante, ¿verdad? Que como tiene estas unidades, entonces tenemos que manejar estas acá. Acá tenemos que PM es peso molecular, ¿verdad? Como ya lo habíamos trabajado anteriormente. Está la masa. Ok. Vamos a hacer aquí la aplicación de esa ecuación y de la ley. Dice que una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen en litros en un tanque a una presión determinada, que es 1,5 atmósferas, y a una temperatura en Celsius, perdón, de 35 Celsius. Entonces vamos a calcular las variables, ¿verdad? Que en este caso corresponde al número de moles de hidrógeno. Y vamos también a calcular la masa equivalente al número de moles. ¿Ok? Entonces partimos de la ecuación. Tenemos los datos, tenemos un volumen
Tenemos una presión en atmósferas, un volumen en litros en este caso, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y tenemos la temperatura que sabemos que tenemos que pasarla a Kelvin porque vamos a relacionarnos con la ecuación, ¿verdad? Con la constante de los gases. Entonces, en la ecuación está la constante y por lo tanto la constante maneja los Kelvin. Entonces, la temperatura tiene que estar en Kelvin, el volumen tiene que estar en litros, la presión en atmósferas y tenemos la cantidad de sustancia. ¿Ok? Despejamos N, en este caso que nos piden el número de moles. Entonces, N, estos que están aquí multiplicando, estos están multiplicando, la constante y la temperatura pasan a dividir y despejamos N. Entonces, aplicamos los valores. Vean que acá tenemos atmósferas, litros, atmósferas, moles, Kelvin y Kelvin. Estos Kelvin se cancelan, estas atmósferas se cancelan, ¿verdad? Los litros también se cancelan. Entonces aplicamos ya la relación matemática y obtenemos la cantidad de sustancia en mol, ¿verdad? Luego vamos a obtener la masa. Entonces podemos partir de esta fórmula, que N es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces el peso molecular tenemos que es igual a 2 gramos por mol, porque es una molécula diatómica la que estamos hablando, que en este caso es el hidrógeno, ¿verdad? Ok. Entonces, aplicamos la fórmula, ¿verdad? Que sería, partimos de lo que tenemos, que serían los moles, vamos a llevarlo a gramos. Entonces, partimos de 13,64 mol. Entonces, si tenemos dos moléculas, ¿verdad? 2 moles, perdón, de hidrógeno, serían, en un mol hay 2 gramos, ¿verdad? De hidrógeno. Entonces, acá la relación, cancelamos moles y nos quedan los gramos. Tenemos 27,28 gramos de hidrógeno en 13,64 moles. Y ya encontramos la variable. ¿Ok? Aquí tenemos otra situación donde dice que tenemos que el carbonato de calcio se descompone cuando se calienta para dar óxido de calcio, perdón, y dióxido de carbono. Una muestra de carbonato de calcio se descompone y el dióxido de carbono se recolecta en un mátrax. Esto es a nivel de laboratorio, una relación, ¿verdad? Tenemos un volumen en mililitros. Una vez que se completa la descomposición, el gas tiene una presión en atmósferas a una temperatura en Celsius. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono gaseoso se generaron? Entonces vamos a encontrar el gas, ¿verdad? Ok, entonces hacemos las conversiones necesarias, porque acá tenemos la constante, que es la primera que tenemos que analizar con sus unidades. Entonces el volumen, si está en mililitros, hay que pasarlo a litros. Si la presión está en atmósferas, correcto. Y si la temperatura está en Celsius, hay que convertirla a Kelvin para encontrar el número de moles con la ecuación, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener que, acuérdense que en dividir entre 1000, ¿verdad? Podemos recordar de que en un litro hay 1000 mililitros, entonces dividimos. Aplicamos aquí la conversión de Celsius a Kelvin, ya obtenemos los Kelvin. Entonces despejamos la ecuación, estamos en busca de N, entonces igual que en la situación anterior, ¿verdad? Estos dos pasan a dividir, la constante y la temperatura. Acá tenemos todas sus unidades correctas para poder trabajar y poder despejar y encontrar la variable con sus unidades adecuadas. Entonces hacemos la relación matemática y encontramos con un valor en moles del CO2, ¿verdad? Ok. Entonces, aplicaciones de la ecuación del gas ideal, densidad de un gas. Entonces, acá a recordar, esto ya la vimos anteriormente. Aquí tenemos una situación, dice cuál es la densidad del vapor del tetracloruro de carbono. Tenemos una presión en torr y una temperatura en Celsius.
Como tenemos la constante, entonces ya sabemos que hacemos las conversiones del caso. La temperatura tenemos que obtenerla en Kelvin, ¿verdad? Y la presión en atmósferas. Entonces hacemos la relación. Una atmósfera es equivalente en torr. Entonces ya tenemos las atmósferas. Tenemos la masa molar o molecular, ¿verdad? Del compuesto que nos hablan de tetracloruro de carbono. Acá tenemos que en un mol de esa sustancia hay 152 gramos, ¿verdad? Ok, tenemos el valor de la constante, entonces aplicamos la relación de la ecuación ya despejada. Ya tenemos acá los valores y con las unidades correctas, cancelamos, aplicamos. Entonces podemos obtener que tenemos acá, porque nos están pidiendo cuál es la densidad. Ok, entonces recuerden que la densidad la tenemos que expresar en gramos sobre mililitros, sobre centímetro cúbico, sobre litros, ¿verdad? En este caso, metros cúbicos o centímetros cúbicos. Pero acá, como tenemos litros, entonces se puede expresar en gramos sobre litro. Entonces, estamos bien. Aquí hay una relación entre las leyes, ¿verdad? Vean que acá presión, volumen y temperatura. Ok. La ley general de los gases. Ya que tenemos la relación de las tres, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una relación entre esas leyes y obtener esta ecuación, que es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1, presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Ok, acá tenemos una situación de un globo con un volumen en litros, con una presión atmosférica, presión en atmósferas, ¿verdad? De una atmósfera, a nivel del mar. El globo asciende hasta que la presión, vean que está disminuyendo, 0,45 atmósferas. Como ya lo sabemos, ¿verdad? La temperatura del gas baja de 22 a 21 grados Celsius. Entonces vean que tenemos una diferencia de 1 grado. Calcular el volumen del globo en la altitud final. Ok. Entonces vamos a la ley de los gases, la ley general de los gases, ¿verdad? Nos están pidiendo que la variable del volumen 2 es la que tenemos que encontrar. Entonces despejamos de la ecuación. Entonces si tenemos aquí el volumen 2, ven que la temperatura 2 pasó a multiplicar y la presión 2 pasó a dividir para poder despejar el volumen 2. Aquí tenemos sus relaciones. Entonces sabemos que tenemos que hacer las conversiones, ¿verdad? De los grados a Kelvin. Sustituimos aquí en la ecuación, ¿verdad? Para obtener esa variable que es el volumen 2. Entonces tenemos atmósferas, Kelvin, y entonces podemos encontrar el nuevo volumen, ¿verdad? Que inicialmente teníamos un volumen de 6,0 litros, 6 litros, y pasamos a un volumen de 11 litros. Disminuyó la temperatura, en este caso, 1 grado. Ok. Aquí la ley de Dalton, presión total de los gases. Dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que ejercen cada uno de los gases que la componen. A la presión que ejerce cada gas de la mezcla se denomina presión parcial, por lo tanto la ley se puede expresar. Entonces ven que vamos a obtener una suma de presiones, ¿verdad? Para obtener la presión total. Entonces las presiones parciales se van a sumar. Entonces en tantas presiones parciales tenemos, tantas sumamos, ¿ok? Aquí tenemos la ley otra vez.
la suma de todas las presiones parciales. Acá tenemos aplicar la ley de Dalton, ¿verdad? Dice la presión ejercida por un gas, en particular en una mezcla, se conoce como una presión parcial. Si tenemos una mezcla de gases ideales, podemos utilizar la ley de los gases ideales para resolver problemas que involucren los gases en una mezcla. La ley de presión parcial de Dalton dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que componen esa mezcla. Aquí tenemos la relación, ¿verdad? La ley de Dalton también se puede expresar usando la fracción molar de un gas X. Entonces sería la fracción molar de un gas por la presión total. Ok, acá tenemos la expresión, ¿verdad? Entonces acá tenemos aquí N, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando acá, la fracción, la cantidad de moles. Entonces, tantos moles tengamos cantidades de sustancias de diferentes gases en la mezcla, las podemos sumar. Ok. Aquí tenemos mezcla de gases y presiones parciales. Entonces, vean que acá tenemos las dos fórmulas para relacionar. El cálculo de la presión parcial de un gas. Entonces, vamos a tener una situación. Supongamos que tenemos una mezcla de gas y hidrógeno, ¿verdad? Diatómico. Otra de oxígeno. Entonces tenemos en la mezcla estos dos gases. Entonces la mezcla contiene esta cantidad de moles de hidrógeno y esta cantidad de moles de oxígeno. Entonces la mezcla está en un recipiente con este volumen a esta temperatura. Y la presión total de los gases está en atmósferas, ¿verdad? Entonces, como están dentro de un recipiente, entonces la presión es igual para los dos gases. Entonces, vamos a ver que a continuación el gas hidrógeno, a la presión total es su presión parcial. La presión parcial del hidrógeno es igual así si no hubiera otros gases en el recipiente. Por lo tanto, si queremos saber la presión parcial del gas del hidrógeno en la mezcla, entonces vamos a obtenerla. Entonces, el cálculo de presión parcial de un gas. Entonces, vamos a encontrar esa presión parcial en cuanto a cada uno de los gases. Aquí tenemos otra vez la situación. Entonces, aplicamos la ley de gases. Entonces, calcular la presión parcial del hidrógeno. Entonces, vamos a tomar la cantidad que nos dicen de moles de hidrógeno, ¿verdad? Que tenemos 6,7. Aplicamos la fórmula. Entonces despejamos de la ecuación de los gases ideales. Aquí tenemos todos los datos. La cantidad de moles, el volumen tenemos un solo volumen, ¿verdad? Tenemos la temperatura a la cual está sometida. Y tenemos la presión total, que es esta. Y vamos a encontrar la presión parcial del hidrógeno. Ok, aquí aplicamos la presión parcial del hidrógeno. Vean que acá partimos de la relación del número de moles del hidrógeno. Acá tenemos la relación con la constante, ¿verdad? De los gases. Tenemos la temperatura y tenemos el volumen total de la mezcla de gases. Entonces, acá hacemos la relación matemática y ven que nos da una presión de 0,50 atmósferas para el hidrógeno. Ahora vamos a buscar y podríamos encontrar, digamos, en este caso, la presión también parcial del oxígeno, en este caso, aplicando lo mismo. Entonces acá tenemos una mezcla gaseosa del oxígeno, butano, ¿verdad? Se coloca en un recipiente, tenemos dos gases y tenemos un recipiente que tiene este volumen a esta temperatura. Okay, aquí tenemos masas de los gases, ¿verdad? Entonces calcula la presión parcial de cada gas y calcula la presión de cada gas.
Entonces la presión parcial y después la presión de cada gas. Okay. Primero calculamos el número de moles de cada una de las sustancias. Entonces en este tenemos 2 oxígenos, ¿verdad? Tenemos que son 32. En un mol de oxígeno gaseoso tenemos 32 gramos. Entonces partimos de lo que nos dan acá, ¿verdad? Que tenemos gramos. Entonces vamos a pasarlos a moles. Entonces tenemos 6 gramos. Entonces ya sabemos que en un mol hay estos gramos, de acuerdo a su masa molecular. Obtenemos el número de moles de oxígeno para poder trabajar, digamos, ahora la relación entre ellos con las presiones. Ok, entonces vamos con el otro gas, partimos de su masa, obtuvimos aquí su masa molecular, entonces hacemos la relación, tenemos acá moles de oxígeno y moles de la otra sustancia, del otro gas. Ok, aquí la mezcla gaseosa, la volvemos a plantear y ahora vamos a calcular la presión parcial de cada gas, en este caso. Entonces partimos de la ecuación, ¿verdad? De gases ideales, me lo recuerdo. Entonces si vamos a obtener esa presión, entonces vamos a necesitar los moles que obtuvimos anteriormente, aplicamos su temperatura, la constante y el volumen. Entonces el recipiente ya sabemos que contiene este volumen. La temperatura la pasamos a Kelvin. Entonces partimos primero con el oxígeno, el primer gas, ¿verdad? Entonces tenemos la cantidad de moles obtenidas anteriormente acá. Ok, aplicamos la relación matemática, los valores de la constante, el volumen, la temperatura y obtenemos la presión para ese gas. Luego lo hacemos con el otro, ya sabíamos que teníamos una cantidad de moles, ¿verdad? Acá. Entonces aplicamos la misma relación y obtenemos la presión. Vean que esta presión son muy similares. Es mayor la del gas oxígeno, ¿verdad? Entonces, calcula la presión total del recipiente por la ley de Dalton, entonces la suma de las presiones. Entonces, la presión total es igual a las presiones parciales de cada uno. Entonces, sumamos las presiones, que sería 0,257 más 0,281, y nos da este valor en atmósferas. Entonces, la presión total la obtenemos con las presiones parciales, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Aquí vamos a hablar un poquito del postulado de la teoría cinético-molecular de los gases. Entonces, esta teoría de los gases se enuncia en los siguientes postulados. Algunos de estos gases, como el helio monoatómico o el hidrógeno, y el ozono o el metano, constituidos por moléculas. Dice, según la teoría cinético-molecular, los átomos o moléculas que componen a cualquier gas pueden ser considerados como partículas. Así, esta teoría considera que un gas está constituido por una gran cantidad de partículas que se mueven aleatoriamente y con trayectorias rectilíneas por su condición cinética, ¿verdad? El siguiente postulado, este movimiento se modifica si las partículas chocan entre sí con las paredes del recipiente o con las del recipiente. Este movimiento rectilíneo solamente se ve alterado, cuando se producen choques elásticos entre las propias partículas o entre estas y las paredes del recipiente. La teoría considera que estos choques tienen una duración despreciable, y es decir, son instantáneas. Si consideramos el conjunto de partículas, la distancia media que recorren sin chocar recibe el nombre de recorrido libre del medio. Ya sabemos cómo se comportan las moléculas de un gas. El tercer postulado es que el volumen de las partículas se considera despreciable comparado con el volumen del gas.
Entonces, debido a que el movimiento constante de las partículas, los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente. El tercer postulado de la teoría cinética dice que el volumen del conjunto de partículas de un gas se considera despreciable en comparación con el volumen ocupado por ese gas. Vean aquí la relación, el espacio que hay, ¿verdad? Y el número de partículas. El cuarto postulado nos dice que las partículas no existen, entre las partículas no existen fuerzas de atracción ni repulsivas. En cuanto al postulado, dice que entre las partículas del gas no existen fuerzas de atracción ni repulsivas. Vean que acá tenemos, yo no sé si recuerdan de física, choques elásticos e inelásticos, ¿verdad? En el segundo postulado, los choques entre las partículas son inelásticos y todo requiere decir que la energía cinética media de las partículas no se altera como consecuencia de los choques. En esta, que son inelásticos, dice, representan un conjunto de partículas entre las que existen fuerzas de atracción y repulsión. El tipo de choques que se da entre ellas se llama inelástico. La energía cinética media ya no permanece constante. Según la teoría, los gases se comportan como lo vemos aquí en esta figura, ¿verdad? Sería la figura A y la figura B. Acá tenemos el quinto postulado que dice que la teoría cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura en Kelvin de un gas. Aquí está la ecuación. Supongamos que dos muestras iguales de un gas de la misma temperatura, por ejemplo 300 Kelvin. Si calentamos una de las muestras hasta duplicar su temperatura, la energía cinética media de sus partículas también se duplicará. Entonces ya sabemos la relación que hay entre la temperatura aplicada a un gas, ¿verdad? Ok. Como la energía cinética es, ya sabemos que es masa por la velocidad de los cuerpos, en este caso las partículas. Y la masa de las partículas no cambia. Podemos decir que un aumento en la energía cinética es debido a un aumento de la velocidad, por lo que cuando la temperatura aumenta, también aumenta la velocidad de las partículas. La velocidad media de las partículas del gas calentado es mayor que la del gas frío, pero no es el doble. Ok, aquí tenemos un resumen de todas las ecuaciones que podemos utilizar para resolver cualquier situación relacionada con gases, ¿verdad? Aplicando las leyes. Aquí tenemos los cálculos de presiones parciales y la presión total. Entonces, acá tenemos unas relaciones, unos ejemplos. Entonces, pasos para poderlo realizar. Entonces, vean que aquí tenemos que, si se mezclan gases en un recipiente, la presión parcial del nitrógeno y cuál será la presión del oxígeno, ¿verdad? Y cuál es la presión total. Entonces, vamos a encontrar estas presiones parciales y la presión total. Entonces, calcular los moles del gas de oxígeno, el gas de hidrógeno en este caso. Si conocemos el número de moles de cada gas en la mezcla, utilizamos la ley de gases ideales para encontrar la presión parcial en cada uno, ¿verdad? Luego tenemos el tercer paso para determinar la presión total de la mezcla. Sumamos las presiones parciales mediante la ley de Dalton, como ya lo hicimos. Entonces vean que acá está el primer paso para obtener el número de moles de cada sustancia, de cada gas en la mezcla, ¿verdad? Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra. Luego el segundo paso es encontrar la presión parcial de cada uno, ¿verdad? Que sería, vean que es diferente, ¿verdad? Para cada uno. Va a depender del número de moles de sustancia, porque la constante es la misma, ¿verdad? Va a depender también de la temperatura, en este caso tiene la misma temperatura, porque están en un recipiente, ¿verdad? Una misma temperatura, como lo dice acá el enunciado. La temperatura de ambos gases es, ¿ok? Entonces se obtiene la presión, las presiones parciales, y en el tercer paso lo que hacemos es sumar esas presiones parciales para obtener una presión total. Bueno, esto es lo más relevante del tema de gases, del capítulo 10.
Vamos a hacer una práctica para poder ahondar un poco más sobre el tema y para el manejo de las situaciones. Em, Muchas gracias.